Hace unos días una de las chicas de la iglesia me pedía ayuda para un trabajo del colegio. La pregunta era, ¿cómo dependemos de Dios? Y la verdad es que aunque lo asumimos y aunque lo vivimos, me costaba hilar unas ideas acerca de eso. Así que reflexionando pude llegar a algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes hoy domingo. Depender de algo, cuando un elemento depende de otro, quiere decir que la existencia de un primer elemento es imposible sin la acción de este segundo elemento. Es así como las flores pueden existir solo cuando el sol les ayuda en su existencia para la fotosíntesis. Las flores existen porque el agua ayuda para que puedan crecer. Para una ampolleta sería complicado funcionar si no existiera la energía eléctrica que le da la potencia para poder encender, para poder iluminar. Así que en esta idea de la dependencia de un elemento con otro, entonces yo reflexionaba cómo dependemos de Dios. Y hay tres formas en que desarrollaba la idea de cómo dependemos de Dios. Primero, dependemos de Dios porque sin Él la vida misma sería imposible, porque la vida viene de Dios. La existencia, el que podamos vivir, el que podamos respirar, depende exclusivamente de la acción de Dios. Él es quien dispone los elementos como el aire, como el sol, la luna, el oxígeno, los alimentos, todo lo que nos ayuda en nuestra existencia al poder vivir. Eso nos habla de la acción permanente de Dios, una acción inicial de darnos la vida, de crearnos, pero también de una acción permanente de Dios sobre la vida del ser humano. Es decir, vivimos entonces porque dependemos de la acción directa de Dios. De Él viene la vida, de Él proviene todos los elementos que nos ayudan para poder vivir. El ser humano entonces tiene que reconocer que depende de Dios porque de Él vienen todos los elementos necesarios para que podamos vivir. La vida misma entonces es imposible, será imposible si Dios no lo permite. Él es el dador de la vida y provoca que todos los elementos se conjuguen para ayudarnos en nuestra vida y en nuestra existencia. Una segunda manera en que dependemos de Dios, una segunda mirada en que dependemos de Dios, es que aunque tenemos las herramientas para poder resolver los problemas de la vida cotidiana, aunque tenemos las herramientas para poder resolver nuestros problemas, para poder sanarnos de las enfermedades, y existe la medicina, y existen los doctores, aunque tenemos la inteligencia para resolver nuestros conflictos, tenemos que reconocer que no podemos resolver la totalidad de nuestros conflictos. Tenemos que reconocer que no podemos sanar la totalidad de nuestras enfermedades. De ahí entonces que dependemos de Dios cuando reconocemos que Él puede hacer lo imposible. Lo que para nosotros no es posible, para Él es posible. Dependemos de Dios entonces para poder resolver todos nuestros problemas o para poder sanarnos de todas las enfermedades. Él es capaz de hacerlo. Él es capaz, por eso dependemos entonces de la acción directa de Dios. Reconocemos que dependemos de Dios entonces cuando nos vemos envueltos en problemas, en la resolución de nuestros problemas, resolución de conflictos. Dependemos de Dios cuando le hablamos, cuando le preguntamos para ayudarnos en nuestros conflictos,
cuando oramos para que nos sane de nuestras enfermedades, dependemos de Dios entonces para resolver ese tipo de situaciones. Es decir, tenemos las herramientas, aunque Dios nos ha provisto de herramientas para resolver situaciones, para resolver conflictos, para sanarnos de las enfermedades, tenemos que reconocer de que no podemos hacer todas las cosas. Ahí entonces dependemos de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dependemos de Dios para decir: Dios, ayúdanos en nuestras enfermedades. Y como tercer elemento en esta reflexión, podríamos decir que dependemos de Dios también cuando necesitamos tomar decisiones. En las decisiones, en la vida diaria necesitamos tomar decisiones para saber qué camino tomar, para saber qué rumbo seguir, para saber qué puerta debemos abrir, para saber qué camino no tomar, para poder resolver nuestras indecisiones diarias en nuestras familias, en decisiones de trabajos, en decisiones familiares. Necesitamos una ayuda porque en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, no podemos, no sabemos cómo tomar una decisión correcta. De ahí entonces que dependemos de Dios, porque mientras algunos dicen: vivo a mi manera, vivo bajo mis principios, otros dirán: necesito de Dios, necesito de la ayuda de Dios. Voy a consultarle a Dios para que Él me ayude en las decisiones que debo tomar. Voy a consultarle a Dios, voy a preguntar cuál es el mejor paso a seguir, cuál es el momento en que yo debo actuar, cuál es la próxima puerta que debo tocar. Necesitamos entonces depender de Dios. Dependemos de Dios cuando le preguntamos, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando necesitamos que Él nos ayude en el próximo paso a seguir. Nos sentimos desorientados, nos sentimos confundidos. Es necesaria entonces la acción de Dios para que Él nos oriente, para que nos saque de esa confusión y poder entonces tomar el paso siguiente. La Biblia dice en el Salmo 127 que si no es Dios quien construye nuestra vida, entonces en vano trabajamos, en vano hacemos nuestros esfuerzos para lograr que nuestra vida pueda prosperar. Necesitamos la acción de Dios. Es en vano cuando trabajamos y nos esforzamos por guiar nuestra vida a nuestro propio parecer. Eso es en vano, trabajamos en vano. Pero cuando pedimos la ayuda al Señor para que Él nos ayude en nuestras decisiones, entonces cuando involucramos a Dios en nuestras decisiones, entonces todo es mejor, entonces todo es más claro, el camino se torna con más seguridad, podemos entonces vislumbrar con toda la luz el camino donde vamos caminando. Necesitamos que esa luz, de esa guía del Señor nos ayude en nuestras decisiones. Necesitamos la acción de Dios para tomar las decisiones. Queridos, dependemos de Dios porque Él es el dador de la vida. La existencia misma no sería posible sin la acción divina, portentosa de Dios. Dependemos de Dios porque Él es capaz de sanar nuestras enfermedades, de resolver nuestros problemas, porque Él es capaz de hacer lo que para nosotros es imposible. Y dependemos de Dios porque Él nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Cuando nos sentimos confundidos, Él nos orienta para poder
poder tomar el mejor camino. Pero amados, debemos tener esta actitud. No es solo hablar, decir que dependemos de Dios, sino que realmente debe ser una actitud en la vida, depender de Dios. No es solo hablarlo, no es solo un lenguaje hablado, sino que es una actitud en la vida. Reconocer que nuestra vida depende de Dios. Debemos reconocer que cuando para nosotros las cosas son imposibles, vamos entonces a buscar la ayuda de Dios para que Él nos ayude. Que tenemos hermanos, tenemos amigos enfermos. Esta semana me enteré de un ex colega de trabajo, un amigo de muchos años atrás, pero me enteré que está con una parálisis en su cuerpo y me entristecía mucho. Pero si me sumerjo y si me limito a pensar de que nosotros tenemos que resolver esas cosas, entonces yo voy a terminar por desesperarme. Pero mi confianza está en que Dios sí puede ayudar a mi amigo en su enfermedad, ayudar a nuestros amigos para encontrar un trabajo, ayudar a nuestros hermanos que están con problemas de salud. La actitud de la vida de depender de Dios nos va a ayudar entonces para buscar la guía de Dios, para resolver nuestros conflictos familiares en las decisiones que tenemos que tomar. Yo hago un llamado a los padres de familia, esposos, esposas, padres, para que busquen la ayuda, busquen la guía de Dios, para ayudarles en la resolución de sus problemas, para ayudarles en encontrar el mejor camino, el mejor sendero por donde conducir sus familias. Recuerdo una historia muy antigua, pero que nos enseña a que una cosa es decir que dependemos de Dios y lo otro es tener una actitud de que realmente dependemos de Dios. Es una historia muy antigua, quizás muchos de ustedes la conocen, pero hablaba de que en un pueblo no llovía hace mucho tiempo y era sector de campo y ellos necesitaban la lluvia para poder tener sus sembrados, sus siembras y para poder tener sus cosechas al final de la temporada. Así es que el pueblo se reunió y se reunió para orar a Dios y para pedir que descendiera la lluvia para ayudar a sus sembrados. Y se juntaban todos los días, todas las semanas para orar a Dios. No llovía y seguían orando y se juntaban en esta capilla, este templo del pueblo para orar a Dios y seguían orando y no llovía, hasta que un buen día, mientras ellos estaban orando en ese templo, comenzó una lluvia que no paró, que no cesó, llovía y los hermanos cantaban y se alegraban y daban gracias a Dios por esa lluvia que había llegado hacia la zona. Pero llegó el momento en que tenían que retirarse a sus casas. Y dijeron, ¿cómo nos vamos ahora? Vamos a quedar empapados porque con la lluvia que nos llegó de repente, de improviso, ahora, ¿cómo vamos a llegar a nuestras casas? Y de repente, de entre todos los hermanos, aparece una pequeña que saca un paraguas, lo abre y sale de ese templo. Y no se mojó. Salió de ese templo contenta, feliz y con su paraguas para poder cubrirse de la lluvia. Queridos, ¿qué nos enseña esto? Que aunque ellos estaban orando, pidiendo a Dios, eran solo palabras quizás, pero no estaban convencidos de que Dios les iba a responder. Pero esta niña seguramente todos los días iba al templo a orar con la esperanza de que Dios les ayudaría. Por eso iba con su paraguas, aunque no llovía, iba con su paraguas. Por lo tanto, cuando Dios respondió, pudo salir tranquilamente de ese templo, abriendo su paraguas y yéndose tranquilamente a la casa.
Queridos, depender de Dios no es solo decirlo. Cuando digo yo dependo de Dios, tiene que ser una actitud en la vida, pero una actitud que se refleje en nuestras acciones, no solo en nuestras palabras. Amados, les animo, les invito a depender de Dios, a reconocer que Dios puede ayudarnos, que Dios es capaz de ayudarnos en todo lo que para nosotros es imposible. Dios les bendiga y Dios les ayude y Dios nos ayude en todo este tiempo que estamos viviendo de conflicto, de crisis, pero que sabemos que Dios nos va a ayudar.